porque una parte está la parte de pagos. Sean todas y todos muy bienvenidos a esto, lo que es la entrevista de Simprovisa, quizá un poco con mezcla de light, es decir, tratando temas más generales que lo que hace en este caso el invitado. Pero la idea es conversar hoy en términos del desarrollo de habilidades en la era digital y creo que tengo una interesante conversación con la gente de Desafío Latam, con Andrés Gallardo. Muchas gracias por aceptar la invitación de la entrevista de Simprovisa. Encantado. Y nada, comencemos. Cuéntame tú, ¿qué haces en Desafío Latam? Mira, yo soy el director de desarrollo de Desafío Latam. Estoy encargado, por un lado, de toda la atracción de nuevos alumnos para la academia y también del desarrollo de nuevos modelos, tanto desde el punto de vista como de cómo adquirir nuevos potenciales alumnos, nuevos formatos, y también estar viendo cuáles son las necesidades del mercado para proponer esos cursos para entregar esos talentos que se necesitan. Perfecto. Oye, cuéntame, ¿cuándo y a raíz de qué surge Desafío Latam? Si alguno no conoce Desafío Latam, si los pudieras explicar, ¿cuál es el propósito per se? Sí, mira, Desafío Latam nace en 2014 y esto nace de la mano de Diego Arias y Gonzalo Sánchez, que eran dos emprendedores que se dieron cuenta que ellos, querían emprender. Gonzalo era programador y Diego era ingeniero, pero que había tenido varios emprendimientos antes, y se dio cuenta que uno de los mayores problemas que tenía al momento de emprender era buscar un programador en ese momento que puede llevar a cabo el proyecto, ¿ya? Que podía ser su partner. En ese contexto conoce a Gonzalo y surge lo primero que lo que uno ve cuando ve las estadísticas respecto a esto. Cuando uno empieza a buscar programadores, uno se da cuenta que hacen falta. Y si uno ve las estadísticas de Chile, del mundo, o sea, por ejemplo, para el próximo año se estima que van a haber 20.000 puestos de trabajo sin cubrir en el área de tecnología de información. Si uno lo extrapola esto a Latinoamérica, son más de 450.000 profesionales que faltan, o sea, que no se van a encontrar. Entonces, y eso que se ve en los grandes números, se veía también a la hora de decir, oye, si yo quiero emprender, necesito un programador, no lo encuentro, y eso que le pasa a un emprendedor, le pasa a empresas chicas, medianas, grandes, de todos los tamaños, porque eso cada vez hay competencias que en el mercado no encontraban. Perfecto. Y en ese contexto nace Desafío Latam con el fin de entregar esas competencias técnicas para Latinoamérica. Siempre fue un proyecto pensado para impactar la región completa. Y en ese transcurso nos empezamos a preguntar ¿cómo? ¿Ya? ¿Cuál era la mejor manera? Entonces estaba la forma más tradicional y estaban estas carreras, desde carreras de tipo técnico, analista informático, que duran, 2 años y medio, 2 años, hasta las ingenierías que duran 6 años. Y pensamos que no era el tiempo suficiente, o sea, si queríamos embarcar en corto plazo y la gente no estaba dispuesta a ocupar todo su tiempo en eso. Entonces estuvimos investigando y nos dimos cuenta de que en el mundo se estaba dando una tendencia que era los bootcamp de programación. ¿Y qué son los bootcamp de programación? Eran programas intensivos que duraban desde 10 semanas y que buscaban entregar las competencias digitales suficientes para que uno pudiera emplearse o hacer sus propios emprendimientos. Ya no te convertían en un programador experto, pero sí te entregaban las habilidades básicas para que uno se pueda sumar a un equipo de programación y después el resto de tu proceso formativo. O sea, en programación, en el mundo digital, el proceso formativo nunca termina, o sea, un continuo. Entonces, pero es mejor tener ese continuo dentro de un equipo de desarrollo de software que fuera, ¿ya? Que es lo que pasa cuando uno estudia ingeniería. ¿Sí? Estudié ingeniería y pasé 6 años de mi vida en una sala de clase y salí, y ahí recién uno se enfrenta a la realidad y te das cuenta que no sabes nada de alguna manera. O sea, no es tan así, una caricatura, pero pasa. La idea de esto es todo lo contrario, es decir,
muy tempranamente decir, ya, tú tienes lo suficiente para, dale, sigue trabajando, sigue estudiando por tu cuenta. Partieron como bootcamp, o ese es como el foco principal que tiene Desafío Latam, de intensivos de 6 meses, por así decir, para habilitar a la gente en la posibilidad de integrarse en equipos y seguir adquiriendo conocimiento y la gana de seguir aprendiendo y perfeccionándose. Claro, hoy día nosotros partimos con este concepto de bootcamp que era intensivo, que duran 3 semanas todo el día, o sea, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, programación, sueño, programación, trabajo, programación, algoritmo, por 3 meses. Yeah. Y después empezamos a hacer modelos más flexibles, ya con clases 2 veces a la semana, empezamos a agregar una metodología semipresencial, empezamos a agregar nuevos programas, partimos con desarrollo de aplicaciones web, después desarrollo de sitios, data ¿Están science. en MOOCs? ¿Ah? ¿Están en MOOCs? No. ¿No? Tenemos otro tipo de metodología, Ya. ya que se ocupa elementos online, pero Y siempre con con su estilo. siempre con al menos una componente de presencial o de sincronía. Claro. Y por eso, ahora tenemos, hablamos de carreras por un tema semántico que la gente no entienda más, pero en el fondo, si uno es estricto con la palabra bootcamp, ahí tenemos programas que son más flexibles, que son más largos. Por ejemplo, el mismo programa de desarrollo full stack está en un formato bootcamp de 12 semanas y está en un formato semipresencial de 30 semanas. O sea, por ejemplo, la analogía del buceo, en algún minuto buceé, sería como los bootcamp, el bautizo en el mundo de la programación, y ya los cursos más, entre comillas, extensos es lo que están incorporando y con su metodología semipresenciales. O sea, es que en estricto rigor es el mismo curso, solo que depende de cuánto tiempo tú puedas dedicarle. Si puedes darle tiempo completo por 3 meses, eso. Si no, puedes hacerlo en 30 semanas del mismo programa. También tenemos programas de introducción y otras cosas más pequeñas, talleres que buscan exactamente lo que tú dices, como primero un bautizo, quiero saber de qué se trata. Cuando hago una página web, cómo se hace, entender, enfrentarme al código, romper el miedo, tenemos ese tipo de programas como más cortos y más prácticos. ¿Están enfocados netamente a lo que es el desarrollo web tradicional y también vi el marketing digital, o están también en otro tipo de tecnología? Sí, nosotros hablamos siempre en Desafío Latam de tecnologías para la innovación y el emprendimiento, y en ese contexto tenemos cursos de tecnología, de programación y tecnología en varios ámbitos. Primero el desarrollo de aplicaciones web, después desarrollo de sitios web, tenemos programas de desarrollo de aplicaciones nativas en Android, de videojuegos, marketing digital, y el último programa que lanzamos este año es el de Data Science, que todo lo que tiene que ver análisis de datos, Machine Learning y Big Data, en fin, todo ese, el carril más de datos. Está bien, es interesante complementarlo. Claro, y la idea es siempre... El futuro está en los datos. Exactamente, y hoy día, quizás esa es la analogía, pero cómo nosotros nos planteamos ante el mundo digital, es decir, nosotros buscamos constantemente estar desarrollando esos cursos de las tecnologías que se requieran en ese momento. Quizás hoy día se necesitan desarrollo de sitios web, quizás en 20 años ya no, qué sé yo, pero eso es algo que nosotros tenemos que estar preparados para estar constantemente desarrollando. Quizás el día de mañana se necesita, no sé, experto en... blockchain. Sí, en blockchain o se enseñan, uno puede empezar, pero uno es incapaz de predecir. O sea, claro. Pero ustedes se ajustan en realidad a los que realmente la demanda del mercado o lo que los emprendimientos, las empresas necesitan, y sobre eso usted ofrece oportunidades de aprendizaje en el mundo digital. Exactamente. Y por eso para nosotros es tan importante mantenernos conectados con los emprendedores, con las grandes empresas, para saber, oye, ¿qué tú necesitas? Entonces nosotros estamos escuchando los temas que se escuchan ahora, o sea, blockchain, ciberseguridad, la nube, en fin, la nube en la educación, Amazon, en fin, entonces, ¿qué pasa ahí? Y en ese contexto, en esa comunicación, y nosotros tenemos un equipo de desarrollo de contenido que es súper ágil, que busca generar programas nuevos de una manera mucho más rápida, ¿ya? Perfecto. Una institución tradicional se demora años en desarrollar un programa, 3, 5 años, eso por palabras de ellos mismos, yo he conversado con ellos. Imagínate, la tecnología hace 3, 5 años, o sea, el programa que ellos están pensando hoy día... La universidad o institutos pesados contratan grandes profesionales con grandes
y de repente, o sea, no sé, maestrías potentes en el tema, pero de repente está todo tan rápido en temas digitales. Por ejemplo, una de las cuñas, uno de los artículos sale, que están acá, que hoy por hoy una persona de transformación de talento de IBM, a Latinoamérica, no me acuerdo la persona, decía que los ciclos de aprendizaje hoy por hoy son de 3 años. O sea, en 3 años, y eso creo que casi logrando el número, tú te tienes que volver a reinventar. Entonces, como dices tú, pues tú tienes que ser más ágil y sobre todo que el mundo digital está basado hoy en día en el mundo de la agilidad. Entonces, claro, ¿cómo complementáis eso para generar impacto positivo? Exactamente, y como te decía, el programa que nosotros partimos hace 3, 4 años atrás, hoy día es completamente distinto. Bueno, no sé si completamente distinto, pero el programa estamos haciendo todos nuestros cursos nuevamente, pero necesita una constante actualización. Claro. O sea, casi te podría decir que cada curso tiene algún elemento nuevo en su malla. Entonces eso es porque te empuja, el mundo digital te empuja a estar constantemente actualizando tus contenidos. Perfecto. Y bueno, quizás de lo que tú has visto, porque como me comentabas el año 2014, tú ya te incorporaste un poco después, tú me comentabas fuera de cámara, pero igual llevas bastante tiempo en lo que es Desafío LATAM. En el camino del emprendedor, ¿qué desafíos, aparte de todo esto, lo que el mismo mundo digital te lleva constantemente a reinventarte, pero en lo que es Desafío LATAM, algún desafío que hayan tenido que vencer? Claro, muy buena pregunta. Nosotros hemos pasado por varias etapas como del emprendimiento. Desde el principio, de simplemente la idea, yo era amigo de los fundadores al principio, entonces viví de cerca todo ese proceso y yo era emprendedor por mi cuenta, entonces conversábamos constantemente sobre el desafío. Y básicamente el primer problema es encontrar un servicio o un producto que le haga sentido a un público y que quiera comprarlo. Eso tomó tiempo. De hecho, Desafío LATAM es un spin-off de otro emprendimiento que se llamaba En un Mes, que era un curso online mucho más cortito, pero con el mismo fin, entregar las habilidades tecnológicas. Pero ahí se dieron cuenta que, los cursos online tienen una deserción muy alta y es difícil generar una transformación profesional real, o hay menos gente capaz de tener la rigurosidad de tomar un curso extenso que requiere una transformación profesional de manera online y solo por el mundo. Hay gente y podemos ver miles de casos, pero lo que nosotros hemos aprendido es lo primero que nos dimos cuenta. O sea, es que 100% online por ahí no va. El componente de compañeros, presencialidad, sala de clase y simplemente alguien que te obliga, oye, tú tenés que venir todos los días aquí a estudiar, eso era súper importante. Y ahí surge como el spin-off de Desafío LATAM. Entonces, como uno, sobre todo en etapas tempranas, tiene que adaptar rápido a las necesidades de tu mercado. Ese fue como el primer aprendizaje. Después, en una etapa intermedia, yo diría que el desafío es los procesos, empezar a ser riguroso con lo que uno hace, ¿ya? Porque cuando uno parte, un emprendedor, un equipo pequeño, 3, 4 personas, y uno como emprendedor está encima de todo, entonces uno sabe lo que, mira, no, hagámoslo por acá, o va adaptando en el camino, pero después hay una etapa intermedia donde ya no eres 3 personas, eres 15, 20 personas que tienen que llevar el bote, y entonces tu equipo empieza a tomar decisiones por ti. Entonces, en esa etapa, uno tienes que haber formado un equipo sólido que sea capaz de tomar buenas decisiones, capacitarlo, pero por otro lado, tener todos los procesos súper claros. Y eso fue un aprendizaje, no fue nada fácil. Todo lo que se hacía así, esto más o menos que se hacía de guata, empezar a decir, no, mira, sabéis que el proceso de admisión de alumnos tiene que hacerse de esta manera, estos son los indicadores que vamos a medir, después la ejecución de un curso tiene que hacerse de esta manera. El retorno de la publicidad que vamos a gastar. La publicidad, cómo la vamos a gastar, qué presupuesto vamos a hacer. Entonces, esa etapa, pasar de emprendedor que uno hace y gasta más o menos, o por lo menos en nuestra experiencia, uno es más libre a decir, ya, esto es en serio, hagamos las cosas bien. Y la tercera etapa, la que estamos ahora, es decir, ya, o sea, todavía estamos un poco en la etapa anterior de definir ciertos procesos, yo creo que eso es algo que nunca termina, pero ahora el desafío es decir, ya, ¿cómo llevamos esto a otro nivel? ¿Cómo escalamos esto?
Y ahí hay miles de vamos a escalar por formatos más online, estamos probando, por ejemplo, un modelo de franquicia en Córdoba, lanzamos una sede en Valparaíso, estuvimos en México hace un par de años, queremos volver a tener presencia en México, en Colombia, y todo, cómo lo vamos a hacer, y en ese proceso es lo que es el desafío de hoy día, y es bonito llegar al emprendimiento, llegar a tomar esas decisiones. Sí, potente, ya consolidarte como empresa con impacto latinoamericano y no un grupo de loquillos que se juntan a transformar Latinoamérica a través del poder del mundo digital. Claro, y lo divertido de todo esto es que cuando uno parte, o sea, yo partí con emprendimiento, así con nada, y como todo, en ese momento te decís, ay, ojalá estuviera más allá porque voy a estar mucho más tranquilo, todo va a funcionar mejor. Todo lo contrario, es como cada vez uno tiene más ansiedad, cada vez los números son más grandes, son más equipo que sustentar, más las metas cada vez más altas. Entonces eso, por un lado, como siempre se habla, la montaña rusa de emociones, por un lado es súper emocionante, uno vive de esto, uno es emprendedor, o sea, sí, no lo imaginaría si no lo tuviera. Yo no puedo decir en mi lado, en mi camino como emprendedor, que la vida se vive más intensamente, para bien o para mal, sí, pero se vive más intensamente, entonces claro. Pero y una montaña rusa, de repente uno está eufórico de felicidad, al día siguiente está deprimido porque que no le resulta nada, que no te contestaron ni por qué esto y lo otro. Pero es bonito, o sea, yo lo recomiendo. Está bien. Oye, mira, aquí de alguna forma hay una nota que salía de Microsoft, de la gerente de recursos humanos, que hace unos días en mi país, Denise Goldfarb, diciendo que hoy por hoy las empresas ya no contratan esencialmente, o debieran contratar por lo que saben, sino por lo que pueden aprender. Es como, va en concordancia, creo yo, con lo que tú me estás comentando. ¿Que tú tienes alguna visión de eso? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, bueno, eso es un poco de la visión que nosotros tenemos de la educación como desafío LATAM. Y en general es como una de las críticas que nos hacen la gente que no entiende el fondo. Cuando nosotros salimos con una publicidad y decimos, oye, tú puedes empezar el camino en la programación en 10 semanas, y entonces llegan los más... avisados. Sí, los más conservadores, y dicen, no, pero ¿cómo alguien no va a ser programador en 12 semanas? No, porque ser programador es un continuo aprendizaje, como ella dice, o sea, si uno quiere, y yo creo que sean todas en todo ahora, pero especialmente en tecnología y en programación es mucho más. Si tú no estás constantemente aprendiendo, estás frito. Ya como tú decías recién, en 3 años ya lo que aprendiste probablemente ya no te sirve, obsoleta y ya. Entonces, nuestra visión de la educación es que es un continuo. O sea, tú si empiezas en el mundo digital vas a tener que estar constantemente aprendiendo. Y un poco el objetivo de nosotros es entregar el puntapié inicial, porque lo que no dice esa entrevista es que sí, nos interesa mucho que tengas habilidades de aprendizaje, pero tienes que saber esto al menos. Claro, un rayado de cancha. Esto al menos es lo que nosotros como desafiador queremos entregar. O sea, de hecho una de las cosas que más le enseñamos a nuestros alumnos es a aprender nuestra metodología. Vamos a hablar quizás más adelante un poco más en detalle de la metodología, pero parte de la cosa que hacemos es incentivar a la gente a aprender, porque finalmente eso es lo más importante. Pero por otro lado también tienes que tener esas competencias mínimas. Entonces, en vez de pasar 6 años en la universidad estudiando ingeniería, ¿por qué no partir con una pequeña inducción y después tú sigues estudiando ingeniería, pero inserto en un mercado laboral o en un contexto donde uno puede aplicar directamente lo que está aprendiendo? Por ejemplo, tú me comentabas y he visto este tema de lo que son las personas que tienen otra vocación, porque por ejemplo mucha gente dice, yo tengo la pasión por, no sé, no quiero merecer ninguna carrera, nada, pero no sé, fabricante de tapas plásticas, voy a inventar. Y resulta que el fabricante de tapas plásticas, por todos estos temas digitales, de inteligencia artificial, por ejemplo, supuesto más automatización, supuesto ya empieza a generar peligro, o no empieza a ganar tanto de lo que a lo mejor pensaba que ganaba como fabricante de tapas de latas de bebida. Y escucha de Desafío LATAM, o escucha lo que es la era digital, y toca la puerta. Y dice, yo soy una persona de, no sé, pues 40 años que quiero aprender a programar. ¿Cuál es la metodología para esa persona?
Bueno, mira, lo primero que te puedo decir que en nuestros programas hemos tenido desde una niña de 10 años hasta un caballero de 85 años. O sea, ya la edad no puede ser excusa porque para los dos extremos tenemos algún ejemplo. Y por el otro lado, desde el punto de vista como más profesional, de casi todas las profesiones, desde psicólogos, agrónomos, periodistas, publicistas, arquitectos, médicos, en fin. Gente que, por un lado, lo que tú decías, que era una reconversión profesional porque su carrera ya no le gusta o no le da el futuro, por lo que sea. O quizás hay otras personas que quizás estudiaron informática hace algún tiempo, pero quieren pegarse una actualización de esos contenidos. Entonces son como las dos motivaciones principales. Y hay un tercero que son los emprendedores, que dicen, ¿sabes que no encuentro programador en ningún lado? Yo voy a hacer mi propio programador y mi proyecto final del curso va a ser un emprendimiento. Y casos de eso tenemos de todo. Y un poco cuál es la metodología, nosotros no... Buscamos que el proceso de aprendizaje sea como a cada uno a su propio ritmo. O sea, claramente nosotros mezclamos en la sala de clase un chico que estudió 2 años y medio de informática en cualquier instituto con una chica que estudió inglés y que nunca ha visto programación en su vida. Claramente al principio, a la que nunca vio programación le va a costar más. Van a tener que estudiar más. Y nosotros hacemos mucho trabajo práctico donde incentivamos que los que saben más le enseñen a los de menos. Decir, mira, aquí en el repositorio de conocimiento estoy inventando de Java, no sé, nadie lo hace. Sí, claro, no, y bueno, todos los cursos están pensados desde cero. Los de estructurar para que de alguna forma empiecen a, mira, esto se hace con esto, y esto funciona, Claro. Uno de nuestros valores más importantes es que todos pueden, o sea, todas las personas con motivación y trabajo, eso es parte muy importante, es capaz de convertirse hacia el mundo de la tecnología de información. Pero requiere esas dos cosas, motivación y trabajo. Claramente aquellos que tienen menos experiencia en programación o nada de experiencia en programación van a tener que trabajar mucho más al principio, pero tenemos casos muy entretenidos como esta chica que te digo que estudió inglés y tenía muchos de sus compañeros habían estudiado informática y al principio claramente le costaba mucho y con el pasar del tiempo hacia el final del curso fue una de las mejores alumnas. Entonces no es fácil. No. Claramente que no. Lo primero que le digo a la gente cuando habla conmigo, mira, esto no es fácil. Esto lo voy a negar. Pero todos pueden. Yo lo voy a negar en una entrevista de televisión. Pero yo el primer curso que tomé, uno de los primeros cursos que tomé en la universidad era Introducción a la Programación, en el 2000. Primer curso que me lo eché. Porque no entendía. Era una generación que te pasaba el computador y casi aquí está. Claro. Y entender lo que es un algoritmo, entender lo que es C y una serie de cosas en ese caso. Y yo después dije, no, nunca más voy a estar metido en algo en temas de tecnología. me recibí en temas de tecnología, trabajé en tecnología como temas de proyecto y cosas por el estilo. Y yo estoy con una guía tecnológica. Entonces, y dentro de la universidad fui ayudante de curso de tecnología. Pero nunca nadie sabe las vueltas que da la vida y sí, es como quitarle el miedo, las ganas y poder empoderar a la persona a descubrir y ser impulsora de su propio camino en esta senda que es, en este caso, la programación. Sí, eso lo que tú dices es vital. Mucha gente llega a nosotros diciendo, no, yo odiaba esta cuestión, me iba pésimo en matemáticas, no, yo no sirvo para esto. O alguien que dice, no, este tipo de persona, este tipo de profesional no sirve para estudiar programación. Mentira, o sea, nosotros hemos tenido de todo, o sea, desde gente que estudió de las carreras de humanidades, pero ellos ven la programación desde otro punto de vista. El problema es cuando un modelo tradicional donde el profe habla y si no entendiste no me importa, claro, ahí la gente le toma miedo, pero hacemos muchos eventos y talleres donde buscamos motivar a la gente a entrar al mundo de programación y ahí mucha gente se ha acercado a mí y me ha dicho, oye, ¿sabéis qué? Esto lo vi en la universidad, lo odié, era lo peor del mundo, pero ahora me encanta. Y de historias de eso, bueno, nosotros y otras instituciones que hacen lo mismo. Eso te iba a preguntar, ¿cuál ha sido dentro del impacto de lo macro? Porque hemos hablado un poco de lo micro, del caso, los casos interesantes, que yo creo que deben haber muchos casos interesantes, como la la chica que estudia humanidad, letras. Inglés, perdón. Y fue una aventajada de su generación, que es muy potente.
Sobre todo entendiendo que una de las preguntas y uno de los temas, no solo el tema del déficit de gente que relacionada en el mundo de la programación o carreras técnicas y otras, sino que también lo que dice relación, la poca participación en términos generales de lo que es la mujer en el área digital, en el área más dura quizás. Y dentro de esos micro y de los micros, ¿cómo han impactado en lo macro? Muy buenas preguntas. Bueno, lo primero en términos generales, Desafío Latam, ya hemos tenido más de 1.800 alumnos en nuestros diferentes programas. Hemos hecho cursos ya en 4 países. Tuvimos experiencia en Colombia y en México teniendo cursos, y ahora tenemos, bueno, aquí en Chile y en Argentina, tenemos en Córdoba, ahora de hecho mañana empieza un curso en Córdoba, nos tiene muy contentos. Y eso nos tiene muy feliz, o sea, cuando uno ve cada vez que son más alumnos, eso finalmente son más profesionales que se dedican a la tecnología de información, y para nosotros eso es una victoria. O sea, así que no. Y por el otro lado, por el lado de la mujer, claramente lo que tempranamente uno se da cuenta es que son mucho menos las mujeres que se matriculan o que van a los eventos. Eso nos dimos cuenta en los primeros cursos. Porcentaje de mujeres muy bajo. Si uno mira las estadísticas de participación femenina en la industria, es muy bajo. La ACTI tenía un dato del 5%, creo que eso ha sido un poco mejor, pero mejor lejos del 50%, que es lo que debería ser. Claro. Y en ese contexto, bueno... ¿Cómo aportan ustedes? Sí, ahí nosotros, Camila Sánchez y Magdalena Claro, que son 2 trabajadoras de Desafío Latam, formaron una agrupación que se llama Hackers, y nosotros las apoyamos en el proceso de generar eventos de difusión, de incentivo a estudiar programación a mujeres. Y hemos hecho con ellas bastantes eventos que buscan, en un evento cortito, mostrar que no es tan difícil eliminar los prejuicios y los miedos de mujeres, y que se incentivan a continuar una carrera, ya sea con nosotros o con cualquier institución, pero buscan romper la barrera del miedo y los prejuicios, porque lo que les pasa, hablando con ellas, es como desde el principio le dicen no, que la programación no es para mujeres, o las mujeres tienen que estudiar esta carrera. Esta carrera de hombre. ¿Por qué van a estudiar esto? Dado eso, nosotros dijimos, mira, lo mejor es mostrémosle cómo se hace. En un taller cortito, con mentores, muy entretenido. Tenemos charlas de referentes, de mujeres que están en la industria o que trabajan, que son programadoras, que les demuestran, oye, esta ha sido mi experiencia, pero tú puedes, las mujeres, ¿no? Y además hacen trabajo práctico ahí con código y se dan cuenta que no es tan difícil, que no es tan raro. Y eso ha tenido un impacto súper bonito, o sea, hemos hecho ya más de 10 eventos con ella en los últimos 2-3 años, así que ha sido bien una experiencia interesante. Lo que interesante, creo, quizás los que no están, tan acostumbrados a lo que es la programación, creo yo, que definiría la programación es, por ejemplo, la definición que tú te reías con la Alexa de lo que es inteligencia artificial de Amazon, que ellos tienen grabado que Alexa, cuando responde, le preguntas ¿qué es inteligencia artificial? A Alexa, el asistente virtual. Inteligencia artificial se define como una metodología para resolver problemas de manera creativa mediante software. Entonces eso implica que hay una persona que está detrás, eso implica que hay una forma de estructurar el problema, hay una forma de mirar el panorama y llegar a una solución o a un instructivo para que el computador o el programa haga X. Y lo importante, creo yo, todos estos temas de inclusión y empoderar a más gente, sin importar raza, identidad y qué sé yo, que se metan a todos estos temas, y que de esa manera se logran soluciones más potentes. Yo me acuerdo, por ejemplo, una entrevista que tuve con un liceo de excelencia con Chalí, en un laboratorio de robótica, que ahora esos estudiantes hace un par de semanas fueron a Japón a concursar en un evento de robótica, un curso de electivo que se le enseña a los niños a programar en robots. Y ellos tienen, por ejemplo, alumnos con Asperger, esta enfermedad, condición, no sé, bueno, y ellos son capaces de llegar a soluciones que sus alumnos, pero sus compañeros no llegan de una manera mucho más creativa.
Claro. Y eso es lo que te da la posibilidad de que haya más gente involucrada en resolver un problema, creo yo, es tener visiones distintas. Esa es mi visión, no sé. No, excelente. Y a ver, varias cosas. Sí, o sea, lo primero respecto a eso, cuando uno habla de competencias digitales para el mundo digital, de hecho muchos de nuestros alumnos no trabajan como programadores, pues se dan cuenta que quizás no les gusta o quizás se dan cuenta que se complementa mucho más con su profesión, pero las competencias digitales se pueden aplicar en cosas no digitales, o sea, el pensamiento lógico, es ordenar, hacer algoritmos, ser más eficiente, te enseña una manera de pensar, un poco como el dicho ese está medio manoseado de Steve Jobs, que decía que enseñar a programar ayuda a pensar mejor, no sé qué. Eso por un lado. Y por otro lado, la programación no es nada más que un lenguaje, o sea, aprender un lenguaje es como que te diga... Chino, claro, si me decía a mí, ¿es difícil hablar chino? Sí, imposible. Le preguntáis a un chino, no lo encuentra difícil. Es más que nada un tema de conocimiento, un tema de estudio, de entender cómo me comunico con una máquina. Y después, una vez que yo entiendo cómo me comunico con una máquina, el paso siguiente de qué quiero comunicarle, eso de alguna manera es más fácil. O sea, si quiero dedicarme al data science, al desarrollo de aplicaciones, un poco si entiendo la lógica de cómo piensan las máquinas, el resto va a ser más fácil. Claro. Y me sirve a nivel de yo quiero ser programador, me sirve entender cómo funcionan las máquinas, pero también me va a servir si quiero gestionar proyectos de TI o simplemente se puede hacer un usuario. Si yo entiendo cómo funcionan las máquinas, un usuario constante de tecnología va a poder comunicarse mejor con ella, o sea, va a entender cómo funciona. Claro, del pasado de jefe de proyecto y cosas por el estilo, uno siempre valoraba que el otro usuario, fuera una persona que entendiera del mundo porque sabía qué pedirte, no pedirte, cómo pedirte, claro. Donde tú le decías tantos días era porque eran tantos días y no era porque querías encolarlo, o sea, en otra actividad, no sé. Oye, como para empezar a ir terminando, mucho se habla de todo este tema de la disrupción, de la inteligencia artificial, que los nuevos paradigmas, que nos vamos a quedar sin trabajo, que los robots y que los robots que bailan, que el perro que baila, ese de Boston Dynamics. Sí, increíble. O el que hace parkour. Pero, ¿qué en tu visión o la visión de desafío LATAM? ¿Cuál es el rol que juega la persona en esta era digital o en la evolución de la era digital apalancada, por ejemplo, con lo que es los datos y la inteligencia artificial? Súper buena pregunta y es un tema que nos toca como en la vena. A ver, lo primero es, bueno, la revolución se viene, o sea, el tema de la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, lo que viene, van a reemplazar fuerza laboral y hay trabajos que van a dejar de existir. Pero eso que te estoy diciendo se aplica en el siglo XX, cualquiera de las revoluciones industriales y siempre. O sea, a principios del siglo XX, no tengo el dato exacto, pero no sé, la gran mayoría de la población trabajaba en la agricultura. Hoy día ese porcentaje debe ser menos del 10%. Entonces uno dice, pero mira, hay un trabajo, la gente tuvo que reconvertirse. Y bueno, el vehículo de la reconversión laboral es la educación. O sea, vamos a tener que capacitar a la gente para hacer una labor distinta a la que hacía antes. Y eso por un lado es súper bueno. Finalmente el ser humano cuyo mayor valor es que puede pensar, puede tener una visión macro, puede ser creativo, cosas que las máquinas quizás nunca van a poder hacer. Todo eso, toda esa inteligencia se va a poder usar en ese ámbito más que la operación misma. ¿Cuánto del trabajo que uno hace todos los días es simplemente mecánico? ¿Ya? No sé, y desde el ejemplo de la tapita que tú decías. O sea, el experto que ponía la tapita, quizás hay miles de personas poniendo tapitas. ¿Qué pasa si todas esas personas las ponemos vendiendo o mejorando el proceso de la tapita, cómo hacer una mejor tapita, viendo cuál es el mejor color de la tapita? Entonces vamos a tener que reconvertir la fuerza laboral hasta temas más de creatividad, más de programación, más digitales. ¿Y va a ser doloroso? ¿Quién sabe? Yo creo que va a ser más rápido de lo que vamos a ser capaces de adaptarnos y en algún momento va a ser doloroso, pero en el largo plazo va a ser mejor. O sea, nos va a mejorar la calidad de vida de las personas sin lugar a dudas. Es lo que ha pasado siempre.
O sea, si uno mira cualquier estadística, y ahí siempre yo cito el libro La Abundancia de Peter Diamandis, que dice, tiempo pasado fue mejor, nunca. Es ningún indicador, así que... Claro. Pero sí, importante que nosotros como individuos de esta era moderna que cambia tan rápido, vamos a tener que adaptarnos a estar constantemente aprendiendo. ¿Ya? Y ahí se recoge lo que una forma de trata de decir lo mismo, sí. Y ya sea con cursos como los nuestros, cursos online, leer, en fin, si uno se queda con lo que aprendió en un curso 20 años atrás cuando fue a la universidad, no te va a servir, o sea, o 10 años atrás, ni siquiera 5 años atrás. Si tú ya hace 5 años atrás saliste de la universidad y nunca leíste un libro, nunca estudiaste nada más, estás frito, y nos empezamos a dar cuenta de eso. Hay una visión de primer mundo, que el del gerente general de LinkedIn o LinkedIn, que es Jeff Weiner, que está corriendo y lo entrevistan, y siempre dice lo mismo, que sí, bueno, yo creo que es su visión de primer mundo, puedo estar equivocado, que él dice que muchos creen que las deficiencias tecnológicas y digitales o de programación son los más requeridos por las empresas, pero su analítica ve en LinkedIn que también pesa en preponderancia lo que son las habilidades blandas, el aprender, el relacionarte, el saber gestionar o poder interlocutar, pero hay que entender, creo yo creo que en esa visión, entender cuáles son las reglas del juego con la que estamos bailando hoy en día con la era digital. Y nosotros, yo creo que en países sí tenemos casos impactantes como Corner Shop, como Barbarita Silva, que la chilena del MIT, que uno nos pone aventajados, pero también entendemos, y la analítica dice, acá los estudios, lo que tú me estás diciendo, que son 450.000 personas se requieren gente en temas digitales, que son potentes. Entonces hay un gap que hay que cerrar, y eso es importante, creo, lo que están haciendo ustedes y otras empresas, otras instituciones, organismos, para apalancar este tema y transformar a Latinoamérica en agente de cambio. Sí, y por un lado el lado positivo, por un lado es el lado pesimista, pero optimista a la vez, es decir, yo te digo, ese número, 450.000, nunca va a bajar. ¿Por qué? Porque básicamente las necesidades digitales y tecnológicas van cambiando. Sí. Entonces, mientras nosotros estamos preparando, no sé, desarrolladores full stack, desarrolladores full stack, y nosotros no somos la única institución en Latinoamérica, y la universidad, todos los problemas de desarrollo full stack, dale, eso va a pasar, en 5 años vamos a tener un cúmulo de gente que con experiencia en el desarrollo, con algo de experiencia en el desarrollo full stack. Sí, pero ahí es como, no, pero es que ahora necesito desarrollar blockchain o la internet descentralizada, sí, y ahora ya todo de cualquier cosa. Entonces siempre van a requerir, es un mundo que nos va a dar la oportunidad, que van a necesitar muchos profesionales, y siempre van a necesitar profesionales distintos. El problema es cómo preparamos a esa gente. Claro, me gusta el concepto de always be learning, siempre estar aprendiendo, porque en definitiva es eso, todo cambia. Sí, va a cambiar, y yo creo que es una de las grandes, como y lo que dice este tipo de LinkedIn, claro, puede ser de primer mundo su visión, pero tiene razón, sí, de alguna manera, hay que ver en la práctica, claro. Pero sí, o sea, lo que dicen ahí es algo que dicen en todas partes, como, claro, es tan importante como saber las habilidades técnicas, que es nuestro fuerte, también hay que saber todas estas habilidades blandas de liderazgo. Finalmente uno, como la máquina nos va a reemplazar las tareas mecánicas y cubículo, ¿ya? O sea, si yo soy capaz de hacer una tarea sin preguntarle nada a nadie y de cubículo, significa que una máquina lo puede hacer mejor que yo. Claro. Entonces, estos estudios en McKinsey, yo hice un artículo de inteligencia artificial, y salía de las cosas que puse en el artículo, que todas las tareas que de alguna manera son repetibles y son predecibles, todas esas tareas corren riesgo de ser automatizadas o que sean absorbidas por inteligencia artificial. Todas aquellas que son impredecibles de la forma de ser, son la creatividad o que esto, lo otro, aquí y allá, es donde hay potencialidades de. Sí, y ahí está, y en ese contexto están todas las relaciones humanas. O sea, cualquier trabajo que implique conversar con otros, creativo, pensar, las máquinas
al menos se van a poner más en reemplazarnos. Sí. Entonces, en el desarrollo de software o en los equipos de venta, en fin, todo, van a haber muchas más oportunidades. Oye, Andrés, en relación a Desafío Latam o esto de las habilidades o la reconversión, no sé, ¿crees que algo que haya quedado en el tintero y que te gustaría tocar? Como para cerrar. No, o sea, repetir un poco nuestros valores principales y que es, bueno, nosotros trabajamos con tecnologías para la innovación y el emprendimiento, que es decir, buscamos constantemente esas necesidades del mercado, esas competencias digitales, y vamos a estar constantemente trabajando por ello, por tener nuevos cursos y nuevos programas. El otro es que el tema de la comunidad. Nuestro aprendizaje es en comunidad. Nos preocupamos de generar instancias. O sea, la mejor manera de aprender es en comunidad, con alguien que preguntarle, con alguien con el que después hacer un emprendimiento, con alguien con el que después pedirle trabajo o ofrecerle trabajo. Entonces es importante las relaciones humanas y eso nos permite generar esas habilidades blandas que no es lo mismo aprender a programar solo que si después tenéis que interactuar con un compañero o ponerte de acuerdo. Eso, por eso es importante el tema de la comunidad y por un tema de apoyo emocional. Y finalmente de que todos pueden, o sea, todos los que tengan las ganas y quieran trabajar en esto, como decía, no es fácil, pero nosotros creemos fielmente y lo hemos visto, que todos aquellos que trabajan y están motivados por aprender competencias del mundo digital lo pueden hacer. Así que esa es la invitación, todos los que quieran y no importa de dónde venga, qué es lo que sabe antes, cuántos años tiene, si tú quieres aprender las competencias digitales, dale, no hay nada que te pueda detener, el conocimiento está en todas partes, o sea, nosotros somos una fuente, pero hay miles, hay gratuitas, hay de todos los precios que tú puedas imaginar, así que la invitación, a mí lo que más me importa es que haya más competencias digitales para el mundo, y si nosotros nos podemos ayudar, mejor aún. Andrés, te agradezco nuevamente el tiempo y haber aceptado la entrevista de Se Improvisa. Como siempre, les agradezco, bueno, yo creo que Andrés también agradece el tiempo que dedicaron a ver este episodio de la entrevista. Dudas y comentarios, como siempre, en las redes sociales. Con eso me despido y les deseo el mejor de los éxitos.